Gracias, Presidenta. Se ha recibido el siguiente documento a través del sistema de ley de lobby de la Cámara de Diputados, una solicitud de audiencia con la comisión derivada por el diputado Daniel Layú, requerida por el señor Felipe del Solar, en representación de la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile para explicar los motivos por los que es necesario incluir una regla de protección expresa de los derechos de autor y conexos en el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. Esto a la cuenta, Presidenta. Entrando a la orden del día, esta sesión ha sido citada con objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que regula los sistemas de inteligencia artificial y una moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación, refundidos en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Hemos invitado a la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Aysén Echeverri Escudero, y la acompañan sus asesoras legislativas, Camila Guayo y Paloma Herrera. Además, hemos invitado para participar en la sesión en calidad de expertos a las siguientes personas que se encuentran conectadas a la sesión. El doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland at College Park, Estados Unidos, y director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile, señor Mauricio Olavarría Gandhi. Además de la coordinadora ejecutiva de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial, IDIA, de la Universidad de Chile, la señora Dominic Varela Hermosilla, y el gerente y director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, señor Rodrigo Durán. Sí. La diputada Labra pide la palabra. Bueno, todavía no funciona. Ahí entré al sistema. Pero yo quiero hacer un planteamiento que me voy a tener. No, no funciona. No. Ya, gracias. Que me voy a tener que extender un poco. Y esto es un análisis que realicé en base al trabajo que se ha realizado en la comisión, a los resultados de las reuniones de asesores. Yo valoro mucho la disposición del Ejecutivo de avanzar en esto, de buscar consenso, y también de nuestros mismos asesores y nosotros mismos como parlamentarios. Pero quiero plantear algunas cosas. La cantidad de sesiones en las que hemos estado los parlamentarios discutiendo son 7. Las reuniones de asesores han sido 15. Llevamos más de 2 meses discutiendo esto y hemos aprobado al día de hoy 5 artículos de 31. ¿Y por qué quiero decir esto? ¿Por qué planteo este tema? Aquí es evidente que han surgido problemas de fondo en la discusión, por lo menos de estos 5 artículos. Recordemos cuando se discutió el artículo que tiene que ver con a quiénes se iba a regular, cuáles eran los sujetos de regulación según los ámbitos de aplicación. Aquí se incorporó el tema de los usos, que fueron dudas que surgieron gracias a lo que hemos planteado los mismos parlamentarios. Y esto, a mi parecer, tiene una importancia muy relevante porque estamos hablando con la idea matriz del proyecto. Por otro lado, yo creo que este proyecto de ley evidentemente tiene bastante inconsistencias que se han ido arreglando en el camino, a raíz de lo que se ha discutido en las comisiones de los asesores de los mismos parlamentarios. También causa alguna extrañeza que el Ejecutivo nunca ha presentado indicación. Todo ha sido a raíz de los parlamentarios. En algún momento se ha dicho que esto depende porque tienen que pasar por la CGGOV, pero sabemos nosotros que estamos en distintas comisiones y hemos tramitado distintos proyectos de ley. Esto se puede hacer y de una comisión a otra el Ejecutivo puede llegar con indicaciones. Por otro lado, el 6 de enero este proyecto se le dio suma urgencia, lo que significa una tramitación de 15 días corridos, si no me equivoco, 15 días corridos. Por su intermedio, presidente, la ministra el 8 de enero comentó que le interesa que se despache con prontitud el proyecto, de modo tal que Chile se convierta en el pionero de Latinoamérica en esta materia, con las pertinentes justificaciones, por supuesto, pero a mi parecer que el objetivo de sacar un proyecto de ley tan importante, con tanta premura,
que necesita tanto análisis técnico, no puede ser este el objetivo de figurar como país a nivel internacional como pionero. A mí me parece un anhelo que es bastante pretencioso, por no decirlo de una manera. Para mayor abundamiento, dentro de los fundamentos del proyecto, literalmente se menciona que el Ministerio de Ciencia actualizó el plan de acción que se deriva de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que es un documento con directrices muy importantes, y al 2024 se actualizó lo que tiene que ver con el eje 3, que es la gobernanza y ética. Por otro lado, este mismo eje que se actualizó dice que son las orientaciones necesarias para poder avanzar en temas de regulación. Otro antecedente que se menciona como fundamento es que es relevante el trabajo desempeñado por la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología del Senado durante el 2023, especialmente en materia de inteligencia artificial, con la conformación de una mesa técnica de trabajo en materia de inteligencia artificial. El mismo proyecto de ley menciona que estos fundamentos, estos lineamientos fueron considerados. Pero vamos a tener que entrar un poco más en detalle. ¿Qué dice la Política Nacional de Inteligencia Artificial que se actualizó el 2024 en cuanto a gobernanza? Y recordemos que el proyecto de ley fue presentado 4 o 5 meses después de esta misma actualización. Menciona que el Ministerio de Ciencia actualizó el plan de acción poniendo especial énfasis en acciones que apuntan al desarrollo y adopción de sistemas de inteligencia artificial, poniendo en el centro a las personas y el resguardo de sus derechos fundamentales, que me parece perfecto. Dice que para lograr aquello se requiere una multiplicidad de acciones con todos los actores relevantes para llevar a cabo discusiones con profundidad y generar consensos sociales que se requieren. Y aquí se propone un plan estratégico, un plan de acciones. El primero, impulsar la construcción de certezas regulatorias sobre el sistema de inteligencia artificial que permita investigación, desarrollo y uso, respetando derechos fundamentales, que eso está, por supuesto, considerado en el proyecto. Por lo tanto, para esto propone y recomienda impulsar la actualización de las leyes complementarias a inteligencia artificial. Y de esas leyes la hemos mencionado, tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Ciberseguridad, entre otras, que no ha sido analizado previo a la presentación de este proyecto de ley. Otro punto, implementar requisitos éticos en el sistema de compras públicas. Por lo que yo he visto, eso no se ha realizado. Otros puntos para no mencionar todo. Desarrollar herramientas para el uso ético de inteligencia artificial. Se recomienda implementar la circular ministerial para el uso ético de inteligencia artificial en el sector público. No lo he visto tampoco. Impulsar la creación de observatorios sectoriales de inteligencia artificial de múltiples actores y partes interesadas. Tampoco se han hecho estos observatorios intersectoriales que yo creo que son totalmente relevantes antes de presentar un proyecto de ley de esta magnitud. Otro punto, impulsar programas de capacitación para funcionarios públicos sobre el uso ético de inteligencia artificial en el sector. Después pasamos al punto 3.5, impactos en el trabajo, que yo creo que esto preocupa a muchas personas, cuántos trabajos se pueden ver afectados, pueden disminuir. Y aquí dice, esta Política Nacional de Inteligencia Artificial, recordemos, actualizada el 2024, dice que Chile inició un camino de prospección para implementar una estrategia que se haga cargo de este fenómeno. Algo que me parece demasiado relevante y que no va en línea con lo que se ha presentado en este proyecto de ley. Por lo tanto, lo que propone es desarrollar e implementar estrategia nacional de prospección laboral, que tampoco lo hemos tenido a la vista. Luego dice mecanismos que permitan a las personas planificar rutas de reconversión y capacitación, fomentar el empleo formal en áreas de menor riesgo de automatización, actualizar la legislación laboral y otros mecanismos para proteger a los trabajadores para evitar la vulneración de sus derechos por cambios tecnológicos. Resumen, por el lado de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, por lo menos en esta discusión, nada de eso se ha visto y la verdad tengo mis dudas si se realizó, que son las mismas recomendaciones del Ministerio de Ciencia aquí presente. Pido disculpas por la extensión de esto, pero creo que es fundamental. Uno de los segundos fundamentos que se planteó era considerar el trabajo de la mesa técnica de la Comisión de Ciencias del Senado con más de 120 profesionales del rubro,
que eso se llevó a cabo en diciembre del 2023. Insisto que el proyecto de ley se presentó pocos meses después. Leí y revisé este informe, el informe Submesa Políticas Públicas e Inteligencia Artificial, que es el informe que da resultados después de unas aproximadamente 10 sesiones de trabajo. En primer lugar, propone un diseño de gobernanza que integre a todos los actores del ecosistema de inteligencia artificial. Y aquí hay un monito bastante interesante, un organigrama que propone un comité interministerial liderado por el Ministerio de Ciencia, considerando también la participación del Ministerio de Economía a través de Corfo, el Ministerio de Educación a través de la División de Educación Superior, la Ceremi, un comité regional del Ministerio de Ciencia, entre otros actores involucrados, que al parecer esto tampoco fue considerado previo a presentar este proyecto. Otro punto que está en este informe, que es el punto 11, menciona que se reconoce el principal instrumento de política pública en inteligencia artificial en nuestro país, que entrega marcos de referencia, orientaciones y un plan de acción, es lo que ya mencioné, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y para no ser reiterativa, a grandes rasgos, no fue considerado en la elaboración de este proyecto de ley. El punto 18 menciona, esto vaya en las conclusiones. Dice literal, si bien la aproximación europea en base a riesgos pareciera adecuada, que se considera en este proyecto de ley, literal, la opinión de esta mesa es que no existen las condiciones que permitan apoyar la idea de avanzar en una ley marco en Chile ahora. Y se recomienda basar en revisión de iniciativas respecto al efecto del uso de aplicación de inteligencia artificial, revisar las otras legislaciones que tienen involucramiento con los efectos del mal uso de la inteligencia artificial, que va en la misma línea de lo que recomienda la Política Nacional de Inteligencia Artificial del Ministerio de Ciencia. Y con esto voy a ir terminando. Hemos visto en la discusión del proyecto que no se puede avanzar porque hemos visto inconsistencia en el proyecto de ley que han ido cambiando todo el foco, y eso ha demorado la tramitación en las mismas mesas de trabajo y los asesores. Se plantea algo, después se llega a cierto consenso, después se vuelve a plantear que no es lo adecuado. Por lo tanto, bajo mi visión, que traté de buscar un rol facilitador, he llegado a la conclusión de que el proyecto de ley no está bien formulado. Y una opinión bastante personal, yo creo que es irresponsable seguir legislando en estas condiciones cuando no se ha tomado en consideración todo lo que está establecido en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, en la mesa de trabajo con el Senado y con distintos actores de todos los rubros que se ven involucrados. Eh, por lo tanto, tampoco en estas mesas asesores hay ningún experto, y seamos bien concretos, los asesores parlamentarios están poniendo su mejor esfuerzo, todos tienen que trabajar en distintos proyectos de ley que nosotros estamos viendo también como parlamentarios, y ninguno es experto. No han participado ningún experto en esta mesa de asesores. De hecho, se planteó que estuvieran conectados, se pidió recomendación y nadie respondió. Por lo tanto, sería importante, y eso es lo que vengo a solicitar, se retire la urgencia, dado lo complejo y técnico que es este proyecto, que se ha visto que no tiene la consistencia necesaria. El Ejecutivo se dé el tiempo pertinente de analizar el proyecto, que está, a mi parecer, mal formulado, que hagan y cumplan los lineamientos que ellos mismos se impusieron y que aparecen como fundamento, que se consideren a los distintos actores, y luego de este análisis más profundo, que es totalmente necesario, presenten las indicaciones sustitutivas necesarias para que podamos tramitarlo con la responsabilidad debida, producto de los impactos que esto tiene en los derechos fundamentales de las personas que hay que proteger y el impacto económico en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en nuestro país. Y con eso termino. Muchas gracias. Si la ministra me pidió la palabra. Ah, diputado Kaiser. Sí, yo quiero hacer propia las palabras de la diputada Laura y sumar solamente un elemento, señor presidente. De pronto tengo la impresión en la tramitación de este proyecto que estamos tramitando algo que no entendemos al 100%. Es decir, estamos tramitando un proyecto de ley sobre inteligencia artificial sin tener incluso aún una definición clara de lo que, o una comprensión jurídica clara de lo que se debe entender por inteligencia artificial, de cómo funciona. Entonces, si regulamos algo que no sabemos cómo funciona,
y no lo hemos definido todavía a partir de qué punto sería efectivamente inteligencia artificial o son solamente programaciones para una respuesta estándar. Entonces podemos terminar efectivamente generando una legislación que lo que hace es más daño que bien porque le ponemos un título, pero vamos a estar regulando probablemente otra cosa. Y eso creo que sería quizás un problema mayor, sobre todo considerando la velocidad de introducción de las nuevas tecnologías, porque después volver a hacer un proyecto de ley que se haga cargo de esto va a haber significado, nos vamos a haber dado cuenta cuando no se hayan implementado estas tecnologías en Chile en razón de los obstáculos que podemos llegar a generar involuntariamente. Entonces quizás efectivamente una revisada más profunda de este proyecto, una reformulación desde el Ejecutivo, especialmente con gente de las propias universidades que tenga una comprensión del lado técnico, del sector especializado en esta materia. ¿Ya? No sé si existirá algo así como un programador especialista que sea abogado al mismo tiempo, quizás se pueda entender alguna cosa así, o encontrar algo así, pero nosotros estamos viendo esto estrictamente del lado jurídico y el resultado puede terminar siendo uno que no queremos. Y lo vimos con un par de normas que hemos ido trabajando, donde que no tenían nada que ver con lo técnico que estamos tratando de regular. Ese es el punto. Y donde se trasluce la falta de comprensión del fenómeno que estamos tratando de regular. Y yo no digo que yo lo entienda mejor, por lo demás. No lo estoy planteando ni estoy diciendo que yo lo entienda mejor. A mí incluso me falta quizás la capacidad para imaginarme cómo funciona uno de estos sistemas efectivamente, ¿no? Y en ese sentido, quizás necesitemos sentar a especialistas, simplemente especialistas, en inteligencia artificial que revisen qué es posible y qué no de regular en una de estas materias, más allá de lo que es la voluntad política, porque la voluntad política puede terminar agotándose enfrentada a la realidad. Muchas gracias. Sí, yo voy a dar la palabra a la ministra. Solo quiero agregar algo porque voy a hablar después, pero, o sea, pero quiero decir, yo no estoy disponible para renunciar a mi labor legislativa. Ahora, si el pueblo de Chile lo que quiere elegir son especialistas para que definan las cosas legislativas, bueno, eso será un cambio constitucional que habrá que hacer y como se rechazaron dos propuestas constitucionales, habrá que ir por la tercera. Y lo otro, yo también lo quiero decir con mucha claridad porque me hace sentido algunos de los argumentos que usted plantea, diputado Kaiser, porque nosotros igual nos hemos reunido con muchísimos técnicos especialistas y muchísimos técnicos especialistas tienen visiones distintas. Tampoco van a hacer un acuerdo porque al final es una decisión política. Y voy a poner un caso muy concreto. Gente que estuvo exponiendo acá, ingenieros, desarrolladores informáticos de proyectos, recuerdo, y voy a nombrar a la empresa, Google, entre otras, en que respecto a la discusión de la propiedad intelectual, las propuestas eran diametralmente opuestas. En un cuadro lógica, eran contradictorias. ¿Quién resuelve eso? ¿Los especialistas? No lo van a resolver los especialistas, porque tampoco seamos ingenuos. Si aquí lo que hay interés es sobre un negocio de fondo. Y yo eso sí que lo aprendí del derecho romano, siglo V antes de Cristo. Crearon el derecho romano justamente para regular los intereses contrapuestos. Así que 2524 años después, los romanos siguen con esa intuición inicial muy presente. Y perdonen que lo diga así, pero eso es lo que intenta regular un proyecto de ley. Y obviamente, también lo quiero decir, creo que nosotros seguimos un camino, que es el camino de la amplia discusión, pero hay un camino que es distinto, que es el camino del apego al reglamento en las votaciones, que obviamente yo le voy a dar la palabra luego a la secretaria, luego de la ministra, porque el otro día lo hicieron patente. O sea, nosotros hemos abierto una amplia discusión de temas que en estricto apego al reglamento debiéramos tener la palabra una vez y votar. Entonces,
yo también eso voy a plantear después que a la secretaria que lo aclare bien, porque me hago cargo, digamos, de ese elemento. Fuimos por un camino que yo, la verdad que a mí no me gusta mucho. Yo no soy mucho de que haya harta palabra, que lleguemos a un consenso. Creo que a veces las cosas hay que dirimirlas y se dirimen para bien o para mal, votando, para bien o para mal. Así que también lo quería plantear desde el punto de vista de la presidencia de esta comisión. Así que, ministra, usted tiene la palabra, por si quiere retirar su proyecto del gobierno o lo quiere reformular. Muchas gracias, presidente. Lo primero es que es primera noticia que tenemos de esta percepción del proyecto, a pesar de que los equipos estuvieron trabajando hasta ayer en la tarde, con la disposición que hemos tenido del Ejecutivo de tener esa puerta abierta de manera permanente y de, por supuesto, resolver todas las dudas o aportar toda la información que los diputados de esta comisión requieren. Esa disposición ha estado. Sin embargo, no se nos había requerido absolutamente nada en esa materia hasta ahora en la mañana. Así que primera noticia que tenemos. Ahora, sobre eso, déjenme reaccionar con algunas cosas que me parecen relevantes y que sustentan la razón por la que este proyecto no solo es importante, sino que sostenemos está bien redactado y nos permitiría avanzar de una manera sustantiva en una materia que es prioritaria a nivel internacional. Aquí se mencionaron distintas iniciativas, la política, el plan de acción y otras. En cuanto a la política, la política es una actualización de una política que se desarrolló durante el gobierno del presidente Piñera. Tiene un plan de acción con más de 170 medidas. Al 2024, 41 de esas medidas ya están finalizadas, 69 están en implementación. Esto es un 62% de avance en un plan que se refiere a políticas públicas, capacitaciones, infraestructura, avance en los distintos sectores en la incorporación de inteligencia artificial. Solo por darle algunos ejemplos, particularmente en materia de colaboración público-privada, que es uno de los elementos esenciales y que ha sido la razón de fondo de por qué hemos decidido avanzar en una estrategia de colaboración. Google entregó $750.000 para capacitación a pymes y funcionarios públicos a través del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. No por la buena voluntad, sino que porque ven un potencial gigantesco en Chile, recursos que fueron complementados por la SOFOPA en un 25% y que hoy día existen planes de capacitación para cientos de miles de personas en materia de inteligencia artificial. Lo segundo, en materia de infraestructura, donde tenemos desafíos importantes, no solo se lanzó un plan de data center, que es de los pocos en el mundo, plan de data center que fue bien recibido por la industria, sino que además desde el gobierno hicimos un llamado por $7 millones en infraestructura en inteligencia artificial que requieren de apalancamiento del sector privado. Sabemos a la fecha hay por lo menos 4 propuestas en construcción, eso se adjudica en marzo. Tercero, hemos trabajado con la industria en la implementación de casos de uso en construcción, en transporte, en agricultura, como herramienta precisa y priorizada para mejorar la productividad de nuestro país. Tarea que también fue recibida de buena manera por el sector privado. En el sector público tenemos más de 100 casos documentados de inteligencia artificial. Tenemos la primera normativa del sector público en materia de uso ético de la inteligencia artificial y además, en colaboración con las universidades, se están implementando herramientas para que no sea solo una declaración, sino que además se pueda certificar que las herramientas que usa el Estado en materia de inteligencia artificial es un uso ético. Todas estas iniciativas y varias más, 41 ya finalizadas, no han sido solo reconocidas a nivel nacional y por la industria, sino que también a nivel internacional. O sea, no es trivial que Francia, que tiene una de las políticas de inteligencia artificial más avanzadas en el mundo, con una inversión gigantesca de parte del gobierno, entendiendo que en la inteligencia artificial está la clave de la reindustrialización del país, no es trivial que hayan escogido a Chile, no a otro país, para firmar un acuerdo que nos permita avanzar en la implementación de una regulación que hace sentido a los ojos de Francia. Y quiero hacer al tiro la alerta, que es distinto que lo que ha señalado la Unión Europea. De hecho, Francia ha tenido una posición que es matizada, por decirlo suavemente, respecto de lo que ha sido la Unión Europea, precisamente por el impacto que esto puede tener en materia de innovación. Eso se suma al liderazgo que tenemos en materia latinoamericana, al reconocimiento que se ha hecho en los distintos foros internacionales del avance que tiene nuestro país, al rol que vamos a tener en la cumbre de inteligencia artificial durante el mes de febrero y así sucesivamente. Entonces, yo quisiera partir haciendo ese alcance, ¿verdad? Creo que si vamos a hacer preguntas respecto
del trabajo y del avance que tenemos como país en esta materia, creo que es importante referirse a la evidencia y a los datos, que no son solo acciones del Ministerio de Ciencia, sino que es el esfuerzo que ha hecho la industria nacional, la industria que invierte en Chile, la academia, con el doctorado en inteligencia artificial, por ejemplo, y el Estado en generar capacidades que nos permiten sustentar un desarrollo a partir de esta herramienta que es fundamental. Eso es lo primero. En ese contexto, el gobierno, después de haber escuchado durante un año a los expertos que vinieron a esta comisión, elaboró un proyecto que fue asesorado por expertos técnicos. Y en cada una de las etapas nos hemos hecho asesorar por expertos técnicos, más allá de que participen o no participen en las comisiones o en las mesas de trabajo de los asesores. Las posiciones que nosotros traemos a estas sesiones en el afán de encontrar un acuerdo común va en la línea de lo que dice el presidente, ¿verdad? Que es que hay un elemento técnico, pero existe también un elemento que es de discusión legislativa que le corresponde al legislador, donde los técnicos no van a traer esa solución porque tienen que ver con una visión de mundo que entendemos es relativamente compartida en esta comisión y eso es lo que ha motivado la forma de trabajo. Ahora, si ese mecanismo de trabajo no funciona, desde el Ejecutivo no tenemos ningún problema, ninguno, en volver a la lógica donde nosotros presentamos indicaciones y los textos se votan. Creemos que se perdería riqueza en la elaboración de proyectos porque hemos avanzado de una manera que nos genera mucha confianza de que hay una visión común, pero no tenemos ningún problema en hacerlo porque la prioridad es avanzar con una regulación, porque el trabajo que han hecho el sector público, el sector privado y la academia en generar esta posición de liderazgo tiene que tener un reflejo en la regulación y eso es lo que opinamos desde el Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. El diputado Kaiser y luego la diputada Laura, y yo me preparo un café. Señor presidente. Señor presidente, que la argumentación respecto de Francia, nuestra posición internacional, etcétera, es irrelevante desde el punto de vista de lo que es este proyecto. Este proyecto tiene como objeto regular el uso de la inteligencia artificial en Chile. Nada más, nada menos. El resto son consideraciones políticas, de índole internacional, de prestigio, etcétera. Y eso puede ser muy relevante desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista del proyecto lo es menos. Segundo lugar, hacer presente que nosotros estamos legislando sobre un tema que es nuevo, efectivamente nuevo. Existe una que otra legislación, la Unión Europea tiene una, creo que los Estados Unidos tienen otra en estas materias, ¿ya? Pero son legislaciones que todavía están a prueba. Es decir, están enfrentando un fenómeno o van a tener que adaptarse a un fenómeno, las propias legislaciones, que los supera completamente. Usted me habla de la inversión del Estado francés. Le puedo asegurar que lo que invierte el Estado francés no es una fracción de lo que está invirtiendo el mundo privado en esta materia. Y que el Estado francés va a llegar 20 años después a los mismos resultados que el sector privado. Eso lo estamos viendo. Entonces, la inteligencia artificial no es una iniciativa estatal o que esté controlada por los estados. Está avanzando sin los estados. Y ahora nos toca a nosotros regular, pero tenemos que primero entender qué estamos regulando y hasta qué punto podemos regular también. ¿Por qué? Porque como no se está produciendo este desarrollo en Chile, nosotros vamos a ser impactados por las consecuencias del desarrollo que se está produciendo en Chile. Ahora, también respecto a la mesa técnica, ver un elemento que puede terminar siendo dañino posteriormente en la aplicación de la ley. Las mesas técnicas se han instalado en nuestro Congreso, señor presidente, entre otras cosas, porque facilitan el llegar a acuerdos. Eso es efectivo, ¿ya? Y han sido muy útiles en ese sentido. Pero en una iniciativa de este calibre, que es la primera iniciativa de este tipo, nos vamos a quedar sin historia de la ley. Nos vamos a quedar sin historia de la ley y eso es muy, muy complejo. A mí me cayó la teja en esta materia con el tema de la reforma previsional y después con la ley de inteligencia, que también se están viendo en paralelo, que también se trabajaron con mesas técnicas. Que no hay historia de la ley y cuando tenga que interpretarse qué es lo que quería el legislador a través de las mesas técnicas no tenemos documentación de respaldo.
Nos estamos quedando con un elemento, no, se nos está quedando debajo de la mesa un elemento esencial de lo que es la legislación, que es la capacidad de interpretar cuál es la voluntad del legislador. Es por eso que, más allá de, que, de lo que se acaba de plantear, yo creo que aquí la urgencia es enemiga de sacar algo bueno. Creo que aquí efectivamente se debiese debatir este tema en toda su extensión, porque va a ser lo que se decide en esta comisión, los argumentos que se intercambien en esta comisión, lo que van a darle base a los jueces posteriormente para poder dictar fallos fundados. Si no le entregamos toda la capacidad interpretativa, los dejamos sin instrumento a nuestros magistrados y pueden salir entonces fallos muy extraños. Entonces, señor presidente, en vista de eso, ¿ya?, de que nosotros en el ideal de los casos debiésemos aquí debatir un proyecto que ya venga con una estructura más, digámoslo así, más sólida, si viene del gobierno, y que podamos discutir norma a norma las indicaciones, etcétera. Yo creo que sería razonable. No estamos pidiendo que se retire el proyecto. No estamos pidiendo que se retire el proyecto. No estamos pidiendo que no legislemos. Estamos pidiendo que durante el mes de febrero el gobierno saque esto, meta a sus asesores, meta a sus técnicos, haga las correcciones que crea que tiene que hacer para dejarlo afinadito, para dejarlo en línea, y posteriormente nosotros podremos entonces debatir sobre ese proyecto. Ahora, si lo tenemos que hacer entre todos, perfecto, pero si lo vamos a hacer entre todos, señor presidente, lo tenemos que hacer, bueno, nos tenemos que tomar más tiempo y tenemos que debatirlo, en mi opinión, tendríamos que debatirlo aquí con los asesores, etcétera, para que quede en la historia, porque estamos generando legislación absolutamente nueva y que va a operar con una lógica muy distinta a la de otras legislaciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Laura, y luego la diputada Riquelme, que me pidió la palabra. Muchas gracias, presidente. Solamente para aclarar y precisar algunos puntos, aquí lo que estoy solicitando por ningún lado es renunciar a nuestra labor parlamentaria, que la hemos hecho bastante bien. También valoro la disposición de la mesa de asesores, también de todos los diputados acá presentes que hemos tratado de llegar a consenso. Y no es que no queramos legislar, reitero lo que dijo también el diputado Kaiser. Lo único que estamos solicitando es que el Ejecutivo se haga cargo de revisar, reformular el proyecto en base a lo que ellos mismos plantearon en los fundamentos. Política Nacional de Inteligencia Artificial no se está considerando y lo leí extensamente. También en los fundamentos plantea la mesa que se hizo con 120 participantes del rubro. Alguien mencionó algo de negocios. No son negocios. Hay pymes que utilizan inteligencia artificial, hay académicos que participaron, hay personas interesadas en la propiedad de los derechos intelectuales y conexos, etc. Eso tampoco se consideró al presentar este proyecto. Y por lo mismo no se entiende tampoco la urgencia. No se entiende la urgencia de una materia tan relevante con un impacto tan importante. Y el objetivo es ser pioneros, y se dijo acá en la comisión, se puede revisar en el acta. Ese a mí no me parece, por lo menos a mí, un objetivo adecuado dado la relevancia de esto. Y les quiero mencionar que desde que comenzó esta discusión el día de hoy, a las 8:30 de la mañana, teníamos al menos 20 personas conectadas, algo que no es tan habitual en las discusiones, particularmente de esta comisión. Por lo tanto, eso demuestra que esto es muy relevante. La ministra también, por su intermedio, presidente, dice, primera noticia que tengo. No es así. Yo me abstuve en la votación en general, porque planteé que este proyecto no estaba bien formulado. Por lo tanto, difícilmente puede ser primera noticia. Buscamos maneras de trabajarlo y perfeccionarlo. Por otro lado, desde el Ejecutivo, en la discusión de este proyecto, jamás se mencionó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, tampoco el trabajo del Senado. No se consideraron ninguna de esas recomendaciones. Y si uno lee acabadamente estos informes y la misma política nacional, se habla incluso de los efectos de la inteligencia artificial generativa. Yo les pregunto, ¿cuántas veces se menciona la inteligencia artificial generativa en el proyecto de ley? ¿Saben cuántas? 0. Ninguna.
Por lo tanto, me gustaría, presidente, que lo tenga bien. Usted ya manifestó su postura, pero tomar el acuerdo por lo menos para que quede la historia de la ley y nos veamos al menos responsables del impacto que esto tiene, se tome el acuerdo para que esto se pueda suspender. No estamos pidiendo que se retire, se suspenda, se analice por parte del Ejecutivo, que son los expertos en la materia, y nos presenten las indicaciones sustitutivas correspondientes. Gracias, presidente. Diputada Riquelme, luego el diputado Palma y la diputada Yomans. Muchas gracias, presidente. La verdad es que yo soy miembro integrante de esta comisión desde hace muy poco. Me he tenido que informar rápidamente acerca del contenido de este proyecto de ley que sin duda es muy revolucionario y necesario. Y quiero apuntar simplemente a la labor que realizamos. Pretender que nuestra labor va a ser perfecta es pecar de una tremenda falta de humildad. Nuestra labor es humana y no es perfecta. Y probablemente solo seamos un marco y solo seamos el inicio de muchas reformas que podamos hacer o muchas leyes que podamos establecer en el sistema. Pretender pasar a la historia no puede ser nuestro objetivo como tales aquí. Lo que sí tenemos que hacer es satisfacer la necesidad que hoy día existe. Hoy en día, esta ley se necesita. Hoy en día, la inteligencia artificial va a pasos avanzados, mucho más de los pasos legislativos que son lentos como una tortuga. No podemos dejar sin legislar este tema. No podemos no reconocer el trabajo de los técnicos y de quienes han estado detrás de este proyecto. En lo personal, he visto a la ministra en cada una de las sesiones, preocupada e informada del proyecto. Creo que sería una falta de respeto suspender o quitar la urgencia que tiene el proyecto. Una falta de respeto a los que han trabajado en esta materia y a los muchos ciudadanos que esperan de nuestro trabajo un resultado. Insisto, pretender que nuestro trabajo sea perfecto es una pretensión demasiado grande, demasiado ambiciosa. Nuestro trabajo es humano, es perfectible, pero es imperfecto. Por lo tanto, sabemos y tenemos conciencia de que aquí hay diversidad de opiniones. Y por eso yo le pedí a la vez pasada, presidente, de forma muy humilde, que considerara el reglamento. Solo 2 intervenciones por cada indicación, puesto que necesitamos avanzar. Hay posiciones que no vamos a acercar, probablemente no vayamos a estar de acuerdo, pero creo que la ciudadanía espera que legislemos en esta materia. No podemos seguir esperando. La inteligencia artificial avanza, progresa y nosotros seguimos estancados. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la comisión y a la ministra y su equipo. Presidente, yo me incorporé muy recientemente también a esta comisión, hace no más de 2 meses. Tenía un interés importante en participar de esta instancia y entre otros temas por la inteligencia artificial, neuroderechos y otras temáticas afines. Nuestro país en estos días está viviendo una nueva versión del Congreso Futuro y quienes hemos estado atentos a esa jugada sabemos el impacto que produce no solo en el país, sino que en la región, en el mundo. O sea, han venido acá connotadas figuras del concierto internacional. Y eso de alguna manera, lo menciono, presidente, porque es una señal inequívoca de que nuestro país es pionero en la materia que estamos tratando. El interés, por lo demás, que despierta en la población, y particularmente en la población joven, es manifiesto. Yo fui hace un par de días y era impresionante las enormes filas que habían para poder ingresar a las salas, a escuchar distintas intervenciones de expertos o también poder visibilizar los avances tecnológicos que están en la muestra y en las dependencias que están al costado del Instituto Nacional. Presidente, por otro lado, créame que a la luz de la experiencia ya de 3 años en este proceso legislativo, donde me he encontrado con usted en otras comisiones, esta comisión me ha llamado particularmente la atención porque justamente lo que hemos reclamado los legisladores y legisladoras en otras comisiones
de que se desdibuja la capacidad colegislativa cuando no se articula bien el Ejecutivo con el legislador, es justamente lo que me ha llamado la atención sobremanera en esta comisión. O sea, una ministra y un equipo que está permanentemente en las reuniones, una disposición a trabajar con nuestros asesores legislativos, considerando que son materias complejas de abordar, una comisión donde entiendo, y se ha refrendado esta mañana, que durante casi un año estuvieron viniendo distintos expertos. Yo lamento, no he tenido que irme informando contra la marcha, pero lo que más me impacta, presidente, es que a la luz de lo que yo estoy refrendando, hoy día intempestivamente surja esta moción de alguna manera dejar en suspenso, de quitarle la urgencia a la discusión y de alguna manera creo que lo que acá se ha planteado, entiendo yo, se ha sorteado con la citación de expertos y con el trabajo de nuestros asesores y asesoras. Entonces, yo no sé cuál es el afán que hay detrás de esto. Yo creo que el Ejecutivo, si no, con su respeto, presidente, decirle a la ministra por su intermedio, volvamos a legislar como se hace habitualmente, con indicaciones y se acabó. Y no hagamos esta pega que a mí me parece súper loable y volvamos a una dinámica que la verdad es que es bien poco atractiva. Además, yo he visto transversalidad en esta comisión como no se ve en otras, con disposición incluso de las personas que hoy día de alguna manera están interpelando el proceso. Y por eso me llama enormemente la atención, presidente. Yo por mi parte creo que no hay disposición a renunciar a, a la urgencia. Creo que deberíamos estar en esta línea con todo el esfuerzo que le hemos puesto y no soltar, ¿no? No estamos para soltar amarras, presidente, gracias. La diputada Yomas me pidió la palabra antes y luego se lo doy al diputado Kaiser y ahí ya vamos a tomar una definición para... Gracias, presidente. Sí, en realidad yo también me sorprende un poco la propuesta que se hace por parte de la diputada Labra y el diputado Kaiser, porque en realidad hasta ahora a mí me parece que hemos hecho un buen trabajo en el sentido de, primero, hemos tenido este espacio que a pesar del proyecto de ley pueda tener urgencia, no hemos tomado toda la calma en tratar cada uno de los aspectos. Cuando hay diferencias, de hecho, lo planteamos, a veces incluso suspendemos los debates, porque decimos, hay que darle una vuelta, que lo trabaje la mesa técnica, que vuelva a la siguiente sesión, y ahí encontramos la mejor salida. A veces suspendemos incluso el trabajo de esta comisión, como sucedió en la sesión pasada, para encontrar una salida de acuerdo que permita también resolver nuestras diferencias. Entonces, yo, presidente, esa forma de trabajo yo no la quiero obviar ni tampoco dejar a un lado. A mí me parece que es una buena forma de trabajar, que además agradezco, por cierto, la disposición de la ministra para poder dar esa interlocución, que no en todos los proyectos de ley ni comisiones se da, pero que entendiendo que este es un proyecto de ley importante, se ha tomado de esa forma, la agradezco y me gustaría que continuara. Entonces, yo también me tomaría con calma esto de que tenga urgencia. ¿La urgencia qué nos permite, presidente? Nos permite que usted nos pueda citar en más de alguna ocasión, en alguna sesión, que podamos convocarnos para trabajar, porque efectivamente, a pesar de que nos hemos tomado con calma, con responsabilidad, ¿cierto? Cada uno de los ítems de este proyecto de ley, eso no quita que igual hay que ir avanzando. Entonces, para eso hay que convocarnos. Necesitamos más sesiones para poder avanzar. Entonces, la urgencia tiene esa gracia de que nos permite, y le da a usted las facultades, presidente, inclusive a poder citarnos en paralelo a la sala, inclusive a citarnos en sesiones especiales como lo estamos haciendo hoy por hoy, que tenemos un tope, ¿cierto?, con la interpelación en la tarde y por eso no podríamos habernos convocado en el horario normal. Entonces, presidente, la urgencia a mí me parece que es adecuada para poder realizar nuestro trabajo de buena manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué quiere decir esto de que el Ejecutivo revise, ¿cierto?, prácticamente todo el proyecto de ley como si no lo hubiéramos estado revisando en este momento? Si hay algún aspecto que en particular quiere revisarse a futuro, está bien, lo podemos ir viendo con calma, como lo hemos hecho hasta ahora, artículo por artículo. Pero tampoco me parece, presidente, que echemos atrás todo el trabajo que ya hemos realizado hasta ahora
y que inclusive retrocedamos en artículos ya aprobados que han sido de consenso, porque en el fondo retrotraer y presentar una indicación nueva puede significar eso, revisar absolutamente todo el proyecto de ley y echar abajo todos los elementos que ya hemos aprobado, presidente, y eso no sucede, o sea, en ningún trámite legislativo. Por otro lado, cuando hablamos de la historia de la ley, presidente, estas sesiones quedan en las actas. Cada uno de los artículos, de las definiciones, de los debates inclusive que se dan en la mesa técnica y que queremos acá que se pueda también reflejar esa discusión, le pedimos o a la ministra que lo ha hecho, ¿cierto?, que ha señalado los debates que ahí se han dado, las interpretaciones que necesitamos que queden en la historia de la ley. Y en ese sentido, presidente, yo no temo que acá tengamos un vacío respecto a la historia de la ley. Al contrario, me parece que el trabajo ha sido bien acucioso. Es más, invitamos a expertos continuamente en cada una de las sesiones a que se puedan conectar e inclusive poder participar de esta comisión cuando lo necesitemos. Si se quiere invitar más expertos, perfecto, presidente, invitaremos más. A lo mejor hay algunos que los parlamentarios quieren proponer y los podemos también convocar a estas sesiones y me parece bien porque el propósito es que avancemos de manera responsable. Pero echar atrás el trabajo, a mí el presidente no me parece, porque creo que no lo he visto antes, creo que es un retroceso. Si los senadores también quieren, en el fondo, complementar el trabajo, tendrán también, a ellos les corresponderá en su momento, cuando pase este proyecto de ley al Senado, la Comisión de Ciencia correspondiente, el trabajo que le tocará a ellos realizar, bueno, será revisar este proyecto de ley y ahí colaborar. Pero, presidente, estas son las etapas legislativas, entonces hay que ir pasando una por una y a mí me parece que no podemos ir hacia allá, al contrario, hay que ir hacia adelante, podemos quizás, como les decía, mejorar en el sentido de poder invitar a otros expertos más que ellos quieran proponer, no tengo ningún problema con eso, pero no borrar el trabajo realizado. Gracias, presidente. Diputado Kaiser, y luego vamos a mencionar, pero en la última vuelta por diputado Kaiser. Yo quiero solicitar que no se coloquen a la defensiva en esta materia. ¿Por qué? Porque esto es una propuesta de procedimiento. ¿De acuerdo? En primer lugar, sí, nos encantaría tener, por ejemplo, expertos durante la discusión aquí. Es decir, que nosotros en caso de duda podamos preguntarle, y pueden ser expertos propuestos por el gobierno, ningún problema, pero que sean gente que sepa del tema técnico. ¿Me explico? Del qué es sobre lo que estamos legislando. Entiendan cuáles son sus capacidades, sus limitaciones. Porque a veces a nosotros, y a mí me pasó la última sesión, que llegué a la conclusión de que de repente no estábamos hablando de lo mismo. Estábamos hablando de dos cosas distintas, porque la comprensión de qué era o cuáles eran las capacidades de la inteligencia artificial iban en direcciones distintas. Y entonces estábamos legislando, estábamos votando, pero no sobre la misma cosa. Ese es el punto, ¿ya? Y el segundo punto es lo siguiente, es cierto, hemos avanzado, pero también es correcto que en la medida que nosotros avanzamos, le cambiamos el eje a este proyecto. Disculpe, colega, ministro. Le cambiamos el eje al proyecto, porque originalmente íbamos a regular los sistemas, terminamos regulando el uso, ¿de acuerdo? Ok, estamos en los primeros artículos, pero si no vamos a regular directamente los sistemas, sino que regulamos el uso, entonces tenemos que homogeneizar el resto de la legislación para que vaya en dirección a este cambio de eje que tomamos nosotros, que nosotros lo hicimos. Entonces ya tenemos, efectivamente tenemos artículos aprobados. Y en razón de la discusión que nosotros tuvimos, ¿ya?, la lógica indica que tú hagas una revisión sistemática del resto del proyecto para que no tengamos que estar siempre saltando para adelante y para atrás dentro del mismo y mantener la misma línea lógica de aproximación. Ese es el punto esencial, porque de otra manera efectivamente nos estamos trancando todo el rato. Y es más fácil hacerlo de manera sistemática cuando lo hace un actor y después nosotros discutimos respecto de lo que hizo ese actor, que si lo tenemos que hacer todos juntos. Por eso le estamos planteando al Ejecutivo que lo haga, que sistematice el cambio de eje que tuvimos nosotros. Es eso. Entonces cuando decimos suspendamos, claro, suspendamos hasta que esté lista la sistematización. No porque no queramos seguir legislando, sino porque va a ser más rápido el procedimiento de toma de decisión aquí también. No estamos tratando, no se equivoquen, esto no es la Comisión de Derechos Humanos, esto no es la Comisión, ¿me explico? Aquí no estamos tratando de hacer una
política de obstrucción respecto de este proyecto de ley. Lo queremos sacar más rápido, lo queremos sacar mejor, no perfecto, pero mejor. Y eso significa que le pedimos al Ejecutivo, en primer lugar, tener los expertos para poder preguntarle durante la discusión, ¿ya? Pero le pedimos también al Ejecutivo que le pegue una revisada con la nueva lógica que le hemos metido al proyecto, y esa lógica, de la mano de esa lógica, ordene de alguna manera el resto de los bloques del proyecto para que podamos avanzar sin tener que estar corrigiendo todas estas ramas que quedan entonces de alguna manera en la inconsistencia. Es eso. Y de todas maneras, ahora entramos, bueno, es difícil o es duro pedirle de repente a los equipos que trabajan este tipo de cosas, pero no son 30 días de vacaciones, 2 semanas, ponerle cabeza a esto, homogeneizarlo y que en marzo podamos entrar con un proyecto donde se haya ordenado el tema. Me parece perfectamente razonable solicitarlo. Muchísimas gracias, señor presidente. Ministra. Súper, gracias. Yo quería... La primera es que se ha dicho varias veces que no hay trabajo con los expertos y creo para nosotros como ejecutivo es súper importante resaltar que sí lo ha habido. Aquí hay un grupo importante de personas que ha dispuesto tiempo gratuito, le ha dedicado muchas horas a revisar el proyecto con nosotros, han hecho propuestas, mejoras y nosotros agradecemos profundamente el trabajo de esos expertos. Como decía la diputada Yomans, por supuesto que siempre se pueden complementar las miradas y se pueden incorporar a más expertos, pero aquí hay un grupo de gente muy dedicada que ha seguido el proyecto, que se conecta, que va a las sesiones en el ministerio, expertos académicos y también de la industria y de la sociedad civil. Eso es lo primero y aprovecho el espacio para agradecer todo el trabajo que han hecho porque así como se da una discusión abierta acá, en el marco de las mesas de trabajo que existen en el ministerio también existe. Lo segundo es que aquí no ha habido un cambio de eje. El proyecto de ley desde su inicio, en el mensaje, establece dos cosas. Uno, que lo que se regula es el uso y tuvimos largas discusiones respecto de por qué se regulaba el uso y no la tecnología. Eso redundó en una sesión donde se levantó nuevamente la alerta y que lo resolvimos con una definición de uso. El incorporar una definición y el haber hecho ajustes para aclarar desde el texto algo que fue la idea original del proyecto y que fue discutido largamente durante el 2023 con los expertos, a mí no me parece que es un cambio de eje, es un trabajo de generar consistencia dentro del proyecto. Lo segundo. También se ha dicho que no se consideró o que no se había hablado anteriormente de la política ni del trabajo de las mesas de la Comisión de Desafíos Futuros del Senado. Eso tampoco es así. Los dos elementos están mencionados en el mensaje del proyecto. Muchos de los expertos que se conectan son quienes han coordinado las mesas de desafíos futuros en el Senado, es decir, hay una coordinación y consistencia entre los distintos instrumentos. Yo quería aclarar esos puntos, presidente, porque creo que son relevantes a la hora de darle robustez y seriedad al trabajo que hemos hecho todos en esta mesa, no solo el Ejecutivo, todos los parlamentarios que son parte de la comisión. Desde el Ejecutivo nosotros estamos conformes con el análisis de consistencia que hicimos. Desde el Ejecutivo nosotros no paramos en febrero, así que vamos a estar trabajando en un paquete de indicaciones a propósito, adelantando tiempo en el fondo, que va a ser presentado en marzo, era parte del diseño original. Pero desde el Ejecutivo y dado que creemos que el proyecto va bien encaminado y que no hay problemas de consistencia y que no ha existido un cambio de eje, no estamos en posición de retirar la urgencia. Este proyecto sigue siendo relevante, es importante que avance rápido y al menos de parte nuestra la disposición a trabajar con expertos y a ir mejorando la redacción permanentemente va a estar siempre. Eso, muchas gracias, presidente. Bueno, mira, no, va a poner de pelo a la leche esta cuestión, pero a mí me hubiese encantado avanzar esto mucho más rápido. De hecho, vamos a tener una cuestión de índole, o sea, lo que podamos decidir hoy día probablemente puede cambiar, lo quiero decir, una amenaza. A partir de esta semana
la presidenta Carol Cariola asume su prenatal y a mí me va a tocar otra tarea, o sea, y eso sí que va a ser incompatible, digamos, si ya me cuesta, no, ni una posibilidad, o sea que lo que estoy anunciando es que van a tener que elegir un presidente, una presidenta que puede tomar una decisión distinta a la que creo. Bueno, a veces cuando me miro pareciera, pero no, no es la situación. A veces cuando me miro pareciera, pero no es así por eso en realidad. Entonces, lo quiero decir no como algo raro, sino que probablemente lo que definamos hoy día y puede cambiar, ¿ah? Pero bueno, el Ejecutivo ha manifestado una opinión, que es no retirar la urgencia. Eso es lo que acabo de entender. Está en su derecho. Yo voy a adelantar aquí un juicio, ¿ah? De pitonizo. Si yo sometiese esto a votación, de solo mirar cómo estamos conformados ahora, probablemente va a ser empate y por tanto se va a rechazar. Entonces, también por economía procesal no quiero hacer, porque puede quedar, pero va a quedar también en la historia de la ley que el Ejecutivo sigue adelante con el proyecto. Ahora, yo no tengo ningún problema en hacer eso, pero lo que estoy diciendo es que le quiero poner también términos prácticos, que es lo que ustedes me han pedido acá. Entonces, en términos prácticos no tengo ningún problema, lo sometemos, quedará en la historia de la ley, pero el efecto va a ser ni uno. No, yo no tengo problema en eso. Lo que estoy diciendo es que ustedes me han planteado todo el rato que quieren elementos prácticos y en realidad lo que quieren es que quede en la historia de la ley y me parece bien. Simplemente estoy aclarando cuáles son los puntos que en realidad van a quedar establecidos. Y por tanto lo vamos a someter, digamos, la propuesta, porque es una potestad nuestra. A mí me parece que también deberá el Ejecutivo durante febrero, yo sí recojo eso, venir mucho más sistematizada, incluso con algunos elementos más conceptuales. ¿M? Porque yo de hecho estaba leyendo, y esto también lo digo en buena lid, estaba leyendo, por ejemplo, algunas de las indicaciones mientras estaban hablando. Y hay indicaciones que plantean los propios parlamentarios que son mucho más restrictivas que las que plantea el propio Ejecutivo. Entonces, estoy viendo el sexto, por ejemplo. Entonces, igual eso se contrapone un poco con lo que también se está planteando acá, ¿te fijas? Se regula más allá de lo que el propio Ejecutivo está planteando. Así que, y lo otro, que antes de someter esta votación, yo me parece, y eso lo podrán cambiar después ustedes a posteriori, pero le quiero pedir a la secretaria también para que quedemos todos súper claros. No, ¿cuál es el reglamento? Es decir, de aquí para adelante por lo menos, ¿cómo se vota? Porque hemos dado harta opinión, y yo quiero que ahora esté súper claro, es decir, cómo en realidad esto funciona, para que podamos avanzar algo. Entonces te pido, secretaria, igual que nos plantee. Sí. Presidente, el artículo 279 regula los tiempos de uso de la palabra y señala que cada diputado podrá hablar solo 2 veces en la discusión general y 2 veces en cada artículo de la discusión particular. En la discusión particular, la duración máxima de cada uno de los discursos será de 5 minutos. Eso es básicamente lo que dispone el reglamento sobre el uso de la Perfecto, palabra. también porque eso ayuda desde el punto de vista práctico entonces para que podamos avanzar. Ahora voy a someter a votación para que quede en la historia de la ley la propuesta que hizo la diputada Labra y el diputado Kaiser, que son complementarias, ¿no es cierto?, respecto de... Nosotros no tenemos la potestad para bajar la urgencia de la ley, pues eso solo lo hace el Ejecutivo, pero sería más bien para decirlo de manera más precisa, para definirlo bien, para que vamos a hablar. Solicitarle al Ejecutivo que en el periodo que se aproxima, que de todas maneras vamos a tener, tenemos receso legislativo, es decir, la urgencia es irrelevante, la verdad, pero que trabaje un paquete de indicaciones que homogenice el trabajo, que facilite el trabajo legislativo respecto a lo que ya hemos aprobado, que nombre expertos que puedan acompañarnos durante la tramitación de la ley aquí, no en el ministerio, no en aquí, que podamos nosotros en algún momento, si tenemos una duda, podamos referirnos a ellos, preguntarles directamente, ¿ya?, sobre cuestiones que sean de orden técnico, porque por
lo demás no es ninguna novedad, lo tuvimos también en inteligencia. Esos serían, creo, los dos puntos que estamos solicitando, que se ordene esto, como usted lo mencionó, se ordene, y por otro lado, que podamos tener nosotros el recurso de poder preguntarle durante la discusión de los artículos y poder preguntarle a algunas personas que tengan una expertise técnica respecto de qué es lo que significa una cosa, cuál podría ser el efecto de otra cosa. En ese sentido vamos, para tener entonces nosotros también una mejor capacidad de trabajo en esta materia. Muchísimas gracias. Ahora, todo eso entendido, aplicando el reglamento, que cada uno tiene 2 intervenciones, 5 minutos, o si no, vamos a tener otra vez las explicaciones ad eternum acá. ¿Yo? Ahí sí, ya. No, presidente, es que yo lo que he entendido, porque además lo hemos hecho en otras sesiones, hay expertos conectados en cada una de las sesiones, entonces eso ya sucede. Entonces, no sé si ahí la idea es solicitar que se conecten otros más o hay más propuestas de nombre, como para ser bien claro, porque quizás estamos votando algo que no tiene mucho sentido, presidente, como más en lo práctico. Ministra. Sí, solo para recordar que nosotros desde el Ejecutivo, cuando comenzó la discusión de este proyecto, hicimos llegar una propuesta de trabajo con los expertos que tenía una metodología de cómo se incorporaban y una lista de nombres, que son las personas que están conectadas. Efectivamente, les hemos hecho pocas preguntas, por lo tanto hemos ido perdiendo como interés en participar en las audiencias y no puedo hablar por los expertos, pero eso quizás explicaría por qué en la vez que le hicimos, o sea, le hemos hecho varias veces preguntas, pero la última vez no respondieron. Ahora, esos son los expertos que propuso el Ejecutivo. Si hay otros nombres de los parlamentarios, bienvenido sea, digamos, pero quiero hacer ese punto. O sea, nosotros hicimos una propuesta, la formalizamos, pusimos los nombres, propusimos una metodología y es lo que está operando. Si no funciona, se puede revisar y por supuesto, estar disponible a lo que quieran en el fondo. Los expertos son relevantes, pero me interesa que recordemos que ese trabajo se hizo. Mira, yo le quiero pedir a la diputada Laura que me reformule, por favor, lo que queremos que sometamos a votación. ¿Sabes por qué, diputada? Porque de lo que le entiendo al diputado Kaiser, me sentí como en una reunión de camaradas, digamos, fue más mucho tongo y los vilos, digamos, un poquito más ambivalente. Entonces, como usted lo planteó igual, diputada Laura, es que por eso, para votar bien y que queda, ¿te parece? Sí. Gracias, presidente. Primero, valorar mucho su disposición a buscar el consenso, que esto se entienda bien, porque creo, y eso no lo he dicho, al contrario, nuestra comisión ha trabajado bien, se ha hecho lo mejor posible y dentro de la discusión nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas estructurales que hay que mejorar. Por lo tanto, la solicitud es no que no tramitemos el proyecto, no que el Ejecutivo lo retire, sino eh, que lo revise durante todo febrero, y ya está, tengo entendido, en nuestra última comisión de discusión. Viene febrero, por lo tanto es un tiempo prudente para que el Ejecutivo pueda revisarlo, se consideren los lineamientos que la misma ministra mencionó que están en los fundamentos, pero lo que se propone en los fundamentos no está en el proyecto de ley. Por lo tanto, sería bueno que se tome este tiempo. Efectivamente, han habido expertos conectados que cuando lo hemos requerido no respondieron. Sería bueno que nosotros podamos también incorporar más, quizás esto como es tan. Exactamente, como una vez no respondieron, se pone bastante en duda la disposición. Quizás sería bueno, tomando lo que dice el diputado Kaiser, quizás tener uno o dos que pudiesen estar presencial, solamente esto para mejorar la metodología. Solicitar al Ejecutivo que revise la coherencia, la estructura del proyecto en el tiempo que no vamos a estar legislando y se propongan las indicaciones pertinentes, porque hasta ahora el Ejecutivo no ha presentado indicaciones. Entonces creo que es el momento y tomando lo que dice usted, presidente, aplicar el reglamento, ir votando, si no nos parece se rechaza, si nos parece se aprueba, y así poder avanzar de manera un poquito más efectiva y responsable a mi juicio. Perfecto. ¿Lo vamos a someter a votación, secretaria? ¿Es nominal, presidente? ¿Sí, nominal? ¿O qué prefieres? ¿Nominal? Ya, nominal. Nominal. Diputada Bravo. ¿No se vota también? No, nominal.
A la antigua. Sí, para que no se metan en el sistema. A favor. Diputado Kaiser, A favor. diputada Labra, diputado Lilayú, A favor. diputado Palma, diputada Riquelme, diputada Llomas, presente. No tengo en busca de la unidad. Por la afirmativa, 4 votos, 3 en contra, una abstención. Rechazado. Ya. Da la hora, yo creo que no vamos a mirar nada porque tenemos a la sesión, pero ¿puedes entrar al sexto? Vamos al sexto. Todavía nos queda. quedan letras pendientes del cuarto. Ah, sí. ¿Qué letras nos quedan pendientes, perdón? Nos queda pendiente la letra J, que son los derechos de autor y derechos conexos. Ya. Vamos. Aquí hay 4 indicaciones. La primera es del diputado Palma, derechos de autor y derechos conexos. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán en estricto apego a la regulación de derechos de autor vigente y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que regulan la materia. La segunda indicación es de la diputada Labra, protección de los derechos de autor. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán de conformidad con las normas vigentes en materia de propiedad intelectual. El tercero es del Ejecutivo, derechos de autor y derechos conexos. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán en estricto apego a la regulación de derechos de autor vigente a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que regulan la materia. Y la cuarta del diputado Lago Marcino, protección de los derechos de autor y conexos. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán de conformidad con las normas vigentes en materia de protección de los derechos de autor y conexos, debiendo asegurar que no utilizarán datos de obras protegidas sin mediar el consentimiento de sus respectivos titulares. Eso es, presidente. Había una indicación del diputado Ayarzo y una de la diputada Marta González que fueron rechazadas en la última sesión. Ah, sí, lo sacamos. Ok, vamos a poner en votación la indicación del diputado Palma. Estamos en votación. La indicación del diputado Palma. Estamos en votación. Sí, votación. Resultado de la votación, presidente, a favor 3 votos, 4 en contra, una abstención. Rechazado. Vamos con la siguiente indicación. La diputada Laura. ¿La de la diputada Laura? Sí. En votación. Resultado de la votación, por la afirmativa 5 votos, 2 en contra, una abstención. Aprobada. Al aprobarse esta indicación, presidente, ya las otras dos quedan. Carecen de eso. Sí, Muy bien. Vamos a la otra. sí, nos queda la letra K de las indicaciones del diputado Palma. Explicabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial deberán desarrollarse, implementarse y utilizarse de manera que sus resultados sean comprensibles e inteligibles por las personas a las que impacten, promoviendo la transparencia y la trazabilidad en todas sus operaciones. ¿Vas a leerlas todas? Sí, solamente recordar un aforismo que nadie está obligado a lo imposible. Es decir, si ya para nosotros nos resulta difícil entender cómo funciona un sistema de inteligencia artificial, que todo el mundo que sea afectado por las mismas entienda lo mismo, o entienda cómo funciona, creo que es una exigencia demasiado alta desde el punto de vista de la norma. Muchas gracias. ¿Ministra? El,
Dos comentarios. El primero, hoy día muchos sistemas ya incorporan mecanismos de explicabilidad. Hay ejemplos en el Estado, por ejemplo, CITIA, que es el sistema que utiliza inteligencia artificial en las cámaras para efectos de seguridad. Eso es lo primero. Y lo segundo, recordar que a propósito de las indicaciones que se aprobaron en la sesión anterior, el elemento de explicabilidad estaba como parte del proyecto original del Ejecutivo, siguiendo no solo estándar internacional, sino que también lo que hoy día muchas empresas ya tienen incorporado, y que por lo tanto desde el Ejecutivo el mantener a través de la indicación del diputado Palma nos parece valioso y que aporta al proyecto. Laura. Ahí sí. Por su intermedio, presidente, preguntarle a la ministra en la práctica, no en la teoría, cómo ese sistema que mencionó aplica la explicabilidad. O sea, tiene un instructivo, tiene un manual digital cuando uno ingresa, lo ve el usuario final, lo ve el implementador, pero bien en la práctica, por favor, para poder entenderlo. Pedirle a la Paloma que lo presente, de hecho lo proyectamos ayer en la reunión de asesores, no sé si lo vamos a poder proyectar ahora, pero si la Palo puede explicarlo, por favor, mi asesora, perdón. Ahí sí. Gracias, ministra. Efectivamente, en las reuniones que hemos tenido también con los grupos de asesores, el tema de la explicabilidad surgió y como ejemplo les dimos uno de que ya está ocurriendo a través del Estado, que es en el sitio Citia, ¿ya? Donde se están desarrollando diversos proyectos que usan sistemas de inteligencia artificial y tienen específicamente una sección que se llama transparencia y explicabilidad. ¿Cómo ponen cómo ponen a disposición la información? Es a través de lo que ya se conoce como data cards, ¿ya? Las data cards contienen información que dice cuál es el sistema que se está utilizando, cuáles son sus objetivos, cuál es el público objetivo también, y además incluye información en dicha página, por ejemplo, en el ámbito de los organismos públicos, hace referencia también a que por más información que requieran, pueden solicitarla a través de ley de transparencia o por lobby. Ese es un ejemplo práctico que ya está ocurriendo de una de las formas en que se traduce la explicabilidad en la práctica. Gracias. Bien, vamos a someter a votación la indicación. Secretaria. En votación. El diputado Palma, que está muy ejecutivo, muy oficialista. Ojalá le dure para la petición al diputado. Presidente, resultado de la votación: por la afirmativa 4 votos, 4 en contra. Rechazada. Solamente queda el inciso final de este artículo, presidente. Vamos, veamos. Sí, la indicación, el inciso final de la indicación del diputado Palma es igual al del original. ¿Sí, sí? Por favor, diputado. A ver, pues la indicación del diputado Palma sustituía la del Ejecutivo, queda la del Ejecutivo todavía. Eso es correcto. O sea que el artículo Es que tendría que no votarlo del Ejecutivo. existía una indicación denominada explicabilidad. ¿No tenían nada sobre explicabilidad ustedes? Ministra. En la propuesta del Ejecutivo, explicabilidad venía junto con transparencia en una misma letra. Y a propósito del trabajo que hicimos para incorporar la indicación de la diputada Laura, separamos los dos y quedó transparencia en uno y explicabilidad quedó ingresado como propuesta del diputado Palma. Entonces, si bien estaba en la versión original del Ejecutivo, a propósito de lo que aprobamos anteriormente, se separó y ahora desaparece en el fondo. Sí, diputada Laura. Efectivamente, eso fue como mencionó la ministra, porque bajo mi juicio la explicabilidad era algo que complicaba mucho la implementación y el desarrollo de inteligencia artificial, porque es muy difícil para muchas personas explicarle cómo funciona el logaritmo, por ejemplo, de distintos sistemas de inteligencia artificial. Y entendemos que dado que el Ejecutivo le interesaba la explicabilidad, quizás lo incorporaron a través de la indicación del diputado Palma, pero corrieron el riesgo que si esta se rechazaba, no presentaron ella una indicación quizás con otro tipo de reacción. Por lo tanto, se entiende que su interés
fue traspasado a través de la indicación del diputado Palma. Solamente tratar de aclarar. ¿Quieres agregar algo, Mircha? O sea, mira, está sucediendo, perdona que lo explique, usted es la vocera, y además ministra de Ciencia, está sucediendo lo que va a suceder en la votación, es decir, tomamos un mecanismo, el riesgo de que unas van a pasar, otras se van a rechazar, en eso vamos a estar, así que vamos a la votación del inciso, el inciso final, ¿no? Sí, el inciso final. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la agencia encargada de la protección de datos personales en adelante de la agencia incorporarán estos principios en las distintas orientaciones destinadas a prestar asistencia al operador en cuanto al modo de desarrollar y utilizar sistemas de IA, así como el momento de regular y fiscalizar dentro de sus esferas de competencia. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las directrices y lineamientos sobre esta materia que la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda pueda dictar en el ámbito de sus potestades legales. Eso es, presidente. Diputado Kaiser, si podemos ser breves, porque nos quedan 2 minutos para iniciar la sala. Votemos todavía la última letra, porque entonces cerraría el artículo, para darle la oportunidad al Ministerio de presentar una propuesta de explicabilidad que sea entonces razonablemente aceptada por todos. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto, yo creo que el Ejecutivo va a acoger la propuesta, ¿no? Sí. Muy bien, pues entonces dejemos esto hasta acá y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.